Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. La sociedad civil venezolana está por estos días dando muestra de valentía al mundo entero. A pesar de la represión de los muertos, heridos y detenidos por la dictadura, los venezolanos siguen en las calles exigiendo la caída del tirano. ¿Estará Nicolás Maduro negociando su salida ante la evidente ingobernabilidad que afronta? ¿Qué tanto influye Cuba en Venezuela? ¿Hay posibilidad de que ocurra un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas y algunos sectores se pongan de parte de la población civil? En nuestro podcast de hoy con Pedro García Otero, periodista y columnista del Pan Am Post, hablaremos al respecto y estaremos conversando sobre estas cuestiones. Pedro, buenos días y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en el Pan Am Podcast. Muchas gracias, Vanessa, a ti por llamarme, por llamar y por estar pendiente de nosotros. Pedro, la semana pasada Nicolás Maduro también afirmó que sí van a haber elecciones presidenciales en 2018, que debería ser lo normal. ¿Qué piensas tú que hay detrás de eso? ¿Crees que de verdad hay intenciones de que haya elecciones o es un anuncio que hizo el dictador solamente para, digamos, bajar un poco los ánimos de las protestas? Bueno, vamos a ver, como tú dices primero, Vanessa, eso no es una potestad de Nicolás Maduro. Y, por cierto, las únicas elecciones que tienen fecha fija en la Constitución venezolana son las de presidente. Anteriormente, todas las elecciones tenían fecha fija en la Constitución, era el primer domingo de diciembre. Hoy en día, bueno, eso se eliminó con la Constitución del 99, eso se eliminó, y las únicas elecciones que tienen fecha fija son las elecciones de presidente de la República. Pero yo creo honestamente que la palabra de Nicolás Maduro vale menos que la palabra de un vendedor de carros usados. O sea, Nicolás Maduro es un ser sin palabra en absoluto, un ser que dice una cosa un día y que al día siguiente le incumple. Creo que eso es parte del grave problema que vive este país. O sea, este problema en parte ocurre porque los acuerdos a los que se llegó en octubre, noviembre en la mesa de negociación y acuerdos, pues sencillamente Maduro los incumplió. Maduro decidió firmarlos y hacer cualquier cosa, luego lo que se le ocurriera. A menos que esté otra vez acariciando la idea de hacer unas elecciones a la nicaragüense, como se planteó durante mucho tiempo, y ya ha ido avanzando en ese objetivo. Hay que recordar que tanto Leopoldo López como Enrique Capriles, que son los líderes mejor valorados en las encuestas, han sido inhabilitados. Capriles acaba de ser inhabilitado por 15 años, por vía administrativa, ni siquiera por vía de tribunales. Los partidos están en un limbo legal, no se conoce qué ha pasado con el tema de las legalizaciones de los partidos que abordó en algún momento el Consejo Nacional Electoral. Y así todo. Y en el medio está esta constituyente espuria, porque es una constituyente totalmente espuria que está planteando el gobierno y que pretende retroceder a Venezuela a la época de las elecciones de segundo grado. Cuando en Venezuela el principio del voto universal, directo y secreto está claramente establecido en la Constitución y en todas sus leyes. Yo creo que esta es una jugada tan desesperada, esto del voto para la constituyente, que incluso temen perderla en el Tribunal Supremo de Justicia, incluso en un Tribunal Supremo de Justicia tan sumiso y tan dependiente como este. Creo que un recurso contra este tipo de elección tendría muchas posibilidades de prosperar. Así que yo no le doy a Maduro, a la palabra de Maduro, más valor que el que tiene, que es ninguno, es un valor nulo. Además creo que esto es una manera de decirnos: yo en 2018 voy a seguir gobernando, y honradamente a mayo de 2017, diciembre de 2018, para un gobierno en tales problemas como el que está el de Maduro, suena a edad de piedra, suena a era del bronce, suena a algo que está muy lejos, pues muy lejos por llegar. Claro, Pedro, ¿y tú crees que se va a lograr frenar la constituyente? ¿Cuáles crees que sean las salidas para que el pueblo venezolano logre parar a Maduro frente a eso? Yo creo que una medida en la que tienes 80-90% de rechazo, no hay ninguna manera de que avance. Yo creo que esto es sencillamente un mareo para sacarse encima lo que tienen que hacer, que son las elecciones regionales de gobernadores, y ya empiezan a deber también las de alcaldes. En el fondo Maduro lo que no quiere es contarse, y este gobierno lo que no quiere es contarse, no quiere contarse bajo ningún aspecto, porque además perder
perderían unas elecciones hoy 70-30. Eso sería un golpe mortal para Maduro y para lo que queda del chavismo. El chavismo está en una etapa agónica, en una etapa crítica, y esto, como ya te digo, no tiene ninguna viabilidad ni política, ni legal, ni de legitimidad, ni bajo ningún concepto. Yo creo que es algo con lo que van a estar un tiempo haciendo campaña, haciendo marketing político, porque ellos van de un tema de marketing político a otro. Primero fue la guerra económica, después fueron los CLAP, después fue el Congreso de la Patria, después fue el Parlamento Comunal, y con eso van como mareando, como aparentando que gobiernan. Maduro se levanta todas las mañanas, Vanessa, y constata dos o tres cosas. Una, que sigue en el Palacio de Miraflores, que es importante, que alguien no lo agarró en pijama y lo montó en un avión y lo sacó del país, como le hicieron a su amigo Zelaya. Dos, que tiene un desayuno que comerse, que ahí lo están esperando las arepas en ese sitio. Y tres, que tiene que simular algo para aparentar que él sigue gobernando Venezuela, porque no toma ninguna medida conducente a sacar al país de la crisis. O sea, lo de Maduro es sobrevivir en algunas épocas, sobrevivir entre una semana, digamos, en otras épocas sobrevivir un mes cuando está más holgado, y en este momento sobrevivir básicamente y prácticamente día a día en su estadía en el poder hasta que llegue la noche y vuelva a repetir el proceso al día siguiente. Claro, Pedro, pues dadas las situaciones que tú estás contando muy bien, ¿tú crees que Maduro está intentando negociar su salida, o tú crees que él está convencido de que se va a quedar en el poder y que lo que está haciendo es intentando quedarse en el poder? No, yo estoy convencido de que él está negociando su salida y que todo lo que está haciendo en términos de represión, además lo escribí en 2 artículos para el Panam Post, todo lo que está haciendo en términos de represión busca aumentar sus posibilidades de negociación, que la gente se harte tanto de él y le ceda los espacios, sencillamente le diga vete y no tienes que pagar nada, no tienes ningún costo que pagar. ¿Qué tiene en contra? Que al parecer están tratando de negociar una salida conjunta de este grupo que está en el poder, y ahí hay gente que no tiene perdón bajo ninguna circunstancia, y el propio Maduro comienza a no tener perdón bajo ninguna circunstancia, porque sus violaciones a los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos de su gobierno, pues llegan directamente hasta él. Se sabe de muy buena fuente aquí en Venezuela que hay un grupo de 5 países negociando la salida de Maduro, un salvoconducto para Maduro, para una isla del Caribe, pero como ya te dije, lo más probable es que el tema sea que toda esa cúpula narcocorrupta que está en el poder pretenda salvarse junto con Maduro, y eso pues evidentemente no va a poder ser, porque como decía una entrevista muy redonda que dio Ivan Ellis, un experto en temas de geopolítica internacional estadounidense, a la Deutsche Welle en estos días, o sea, permitir que esta gente se salga con la suya es pensar en 4 o 5 países que pudieran estar eventualmente imaginándose un sistema semejante. Hay que recordar que el gobierno venezolano no es ni siquiera una dictadura tradicional, una dictadura latinoamericana tradicional, aunque cada día se comporta más de acuerdo al manual de una dictadura tradicional, sino que también es una suerte de narcoestado como el que se planteó en algún momento Manuel Noriega en Panamá a finales de los 80, pero con una enorme diferencia, que Panamá es un país bueno, mucho más pequeño, un país con tropas estadounidenses dentro de su territorio, y Venezuela es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, firmemente enclavado en Sudamérica, con una tradición, con unas costumbres que hacen muchísimo más difícil una intervención extranjera. Debo decir, mucho más difícil, por supuesto no imposible para un poder imperial como lo es Estados Unidos, pero bueno, tendría que plantearse una coalición muchísimo más amplia. Todo eso lo sabe el chavismo y apuesta a eso para asegurarse su permanencia, como yo te dije, mantener los 2 pies fuera de la cárcel por el momento, mantener el otro pie fuera de la cárcel, porque uno, están claros de que ya lo tienen en la cárcel aquí o afuera del país en muchos casos. Claro, pero tú has planteado una cosa muy importante, y es todo esto de los militares, que no les conviene que Maduro salga, porque entonces ellos también se les acabaría todo lo que tienen ahí. Pero de otro lado está también la influencia de Cuba. Evidentemente a Cuba le conviene que Maduro se mantenga en el poder, que haya una dictadura socialista y que le sigan pasando petróleo, aunque ya ha disminuido. ¿Qué tan fuerte crees tú que es la influencia de Cuba en eso?
Yo, la verdad, yo creo que Cuba en este momento, por supuesto, y no solo en este momento, creo que durante los últimos 18 años asistimos a un caso único en el mundo, el que un país le regala su gobierno a otro sin que medie una intervención, sin que medie una guerra. Pero también creo que Cuba es una gran incógnita en este momento. O sea, creo que de hecho Maduro es un hombre que no da un paso sin consultar con Cuba. Creo que Maduro es un hombre de Raúl Castro, básicamente. Pero también pienso que Cuba en este momento es una gran incógnita, porque Cuba cambia en marzo de 2018. En Cuba en marzo de 2018 Raúl Castro deja el poder y no se sabe hacia dónde va eso. O sea, no se sabe, eso podría derivar, incluso están diciendo los más optimistas, en una elección de pluripartidista, o sea, en un regreso a la democracia en Cuba. A mí me parece eso de un optimismo desbordado, pero en todo caso Cuba, lo que tiene que perder Cuba en Venezuela ya es relativamente poco, luego de haber acordado lo que acordó con Estados Unidos. No sé, es una gran incógnita, por supuesto. El sistema de inteligencia cubano está muy fuerte aquí, opera muy fuerte en las Fuerzas Armadas y por supuesto tiene que haber muchísima presión sobre los militares y muchísimo espionaje sobre los militares que en algún momento quisieran pronunciarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pero ¿cuál es su influencia real en este momento, en lo que está pasando? Bueno, también uno podría decir, por ejemplo, que todas las técnicas represivas, todo lo que se dice de la influencia de Ramiro Valdés, quien se afirma está en Venezuela, Ramiro Valdés, jefe de los servicios de inteligencia cubanos, el conocido como Charco de Sangre. Todas esas cosas se dicen sin que uno pueda pues realmente saber qué es lo que está pasando. Lo cierto es que la impronta cubana en Venezuela es absolutamente grande. Mucha gente dice que el gobierno venezolano es una parte del ejército cubano de ocupación. Yo no llego a tanto, pero sí creo que obviamente en sectores como la represión, en sectores como las políticas económicas, tienen muchísima influencia y por eso es que en este momento Cuba y Venezuela se parecen tanto, incluso yo diría con una ventaja a favor de Cuba. Claro, Pedro, ya para terminar, yo quisiera preguntarte, por estos días hemos visto pues que ha aumentado la represión en tu país. Sin embargo, ¿tú crees que el efecto que ha traído ese aumento de la represión es disminuir los ánimos de la población o tú crees que más bien ha caldeado los ánimos? No, hasta en este momento en Venezuela hay una gigantesca indignación contra el gobierno, una gigantesca indignación particularmente contra la Guardia Nacional, una gigantesca indignación contra Nicolás Maduro y contra todo lo que huela a su cúpula. Y no solo es una indignación dentro de las fronteras, sino fuera de las fronteras también. Hay que ver lo que ha sucedido con las embajadas venezolanas por el mundo, con este término tan argentino que hemos incorporado los venezolanos del escrache, a las figuras públicas venezolanas que están fuera del país, a los chavistas connotados que están fuera del país y sus familiares, un movimiento que se está organizando y que promete muchas más cosas en los próximos días. Yo sí siento que obviamente hay un desgaste, son 45 días de protesta, pero creo que también hay pausas, hay idas y hay venidas, y bueno, y probablemente esto entre en una especie de letargo durante unos días para volver a retomar su fuerza en cualquier momento. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ti, Vanessa, un gran abrazo y gracias a todos los que me puedan escuchar en este momento por Panam Post. Definitivamente las cosas para la dictadura en Venezuela están difíciles. Sin embargo, y ojalá me esté equivocando, yo creo que hay un alto riesgo de que en Venezuela se siga durante un largo tiempo en la situación en la que se está. La experiencia nos ha demostrado ya que una vez que una tiranía socialista llega al poder puede durar ahí décadas, aun cuando la población se esté muriendo de hambre y en el país no haya sino miseria. Ojalá este no sea el panorama que veamos en Venezuela en el mediano y en el largo plazo y que se logre acabar pronto con el régimen socialista, porque ese es otro punto fundamental. El problema en Venezuela no es Maduro, el problema en Venezuela es el socialismo. Si se saca a Nicolás Maduro del poder, pero se pone otro socialista, las cosas van a seguir igual. Entonces, pues esperemos que en Venezuela caiga el socialismo y que la valentía de la sociedad civil y su resistencia traiga frutos. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales.